Hola, somos la familia López Aguirre. Nuestros hijos, Susana y Daniel, se encuentran en el grado quinto. Somos una familia bartolina ayudando a bartolinos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la Guerra Fría. Pero ahí surge la pregunta, ¿qué es una Guerra Fría? Una guerra fría supuestamente es un enfrentamiento armado donde hay disparos, fuego, explosiones, etc. Entonces, ¿qué es una guerra fría? La Guerra Fría fue una confrontación no armada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que se dio aproximadamente entre 1945, o sea, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, la caída de uno de los dos estados en conflicto, que era la Unión Soviética. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Primero que todo, el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es una corriente ideológica y económica en donde en un estado hay libertad de acción, libertad de opinión y sobre todo libertad de empresa, que le permite a las personas luchar por sus intereses y tratar de buscar el progreso. Y el sustento de un modelo como este es la riqueza, en donde hay personas que tienen grandes empresas que emplean a personas que están interesados en trabajar en ellas y se genera riqueza, se multiplica el dinero. En contraposición está el socialismo, que fue una ideología que surgió hacia finales del siglo XIX y de la que fueron exponentes los señores Marx y Engels, en donde proponían que se deberían crear estados en donde no existiera la propiedad privada, sino que el Estado era el dueño de todos los medios de producción y el Estado se encargaba de distribuir los bienes para toda la comunidad. Así, de esta manera, con base en esas ideas, se creó un país que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que básicamente eran 15 repúblicas unidas lideradas por Rusia, en donde su modelo de Estado era ese, pero además tenía otras características como que no había libertad de opinión, no había libertad de prensa, no había libertad de movilidad de las personas, y era un Estado ateo por definición. Entonces, de esta manera se da un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos como gran exponente del capitalismo y la Unión Soviética como primer Estado socialista. Lo que fundamenta el surgimiento de la Guerra Fría es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre dos bandos. Por un lado estaban lo que se llamaban las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y por el otro lado estaban los aliados, que eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Acabamos de decir que eran dos bandos opuestos, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en la Segunda Guerra Mundial se aliaron para combatir al nazismo y combatir a los alemanes. Y en ese periodo, la intervención de ambos países es clave. Hasta ese momento las grandes potencias mundiales eran Alemania, Inglaterra y Francia. Estados Unidos era un país con grandes capitales, con gran inventiva, con una industria muy fuerte, pero no era una potencia. Y la Unión Soviética en ese momento tenía hasta ahora 20 algo años de existencia, y estaba empezando a convertirse en una nación industrializada. Entonces, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética eran potencias, pero la Segunda Guerra Mundial los va a convertir en potencias, en las primeras potencias mundiales. Estados Unidos, porque en su territorio no hubo combates. La Segunda Guerra Mundial se dio básicamente en Europa, una parte en el norte de África y en Japón, pero no hubo combates en suelo norteamericano. Entonces Estados Unidos terminó la guerra intacto. Y además Estados Unidos producía bienes, armamento, alimentos, etcétera, para los aliados y se los vendía. Entonces eso lo convirtió en una nación sumamente rica, y la Unión Soviética, al avanzar en contra de Alemania, se apoderó de varios países que luego se conocieron como los países de la cortina de hierro, y eso le dio una preponderancia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya sabían que iban ganando, ya iban a ganar la guerra. Entonces se reunieron de manera muy civilizada. Se reunieron y dijeron: nosotros vamos a ganar esta guerra, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética,
Entonces se reunieron Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y Joseph Stalin, que era el presidente, el premier de la Unión Soviética. Se reunieron inicialmente en una ciudad de Crimea que se llama Yalta a finales de 1944 y luego en 1945 en Potsdam, Alemania. Y allí ellos dicen, vamos a ganar la guerra, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, y deciden repartirse el mundo entre los dos. Entonces, ¿qué reclama la Unión Soviética? Los países que él libertó de los nazis, o sea, los países que habían caído bajo manos de los nazis y que la Unión Soviética libertó en su avance hacia Alemania. Y Estados Unidos pues pidió el resto de países, que era la parte occidental de Europa. Y de esa manera se reparten el mundo, y ese fraccionamiento del mundo va a ser pues uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con todo su desarrollo, con toda su inventiva, logra sacar adelante la primera bomba atómica, que termina lanzando en dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Eso le da el superpoder a los Estados Unidos. Es el único país del mundo con un arma de destrucción masiva. Los ingleses, con su astucia, con su diplomacia, ellos permiten de manera muy disimulada que espías soviéticos tengan acceso a los secretos de la bomba atómica norteamericana para que la Unión Soviética desarrolle su propia bomba, y de esa manera exista un equilibrio en el mundo. Entonces, otro de las características de la Guerra Fría es que había un equilibrio. Entonces, el mundo estaba fraccionado en dos. Estados Unidos dominaba una parte, la Unión Soviética otro, y entre los dos había una igualdad, o más o menos una igualdad de poderes, y cada uno controlaba su mitad, y de esa manera el mundo estaba equilibrado. Cuando dividen el mundo, se divide el mundo en las conferencias de Yalta y Potsdam, entonces se crea una línea imaginaria en Europa a la que se le conoce como la cortina de hierro. Al oriente gobierna la Unión Soviética, al occidente los Estados Unidos. Resultado de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que fue el originador de esa guerra, es partida en dos. Entonces se crean, de un país que era Alemania, quedan dos países. Alemania Oriental del lado de los soviéticos, Alemania Occidental del lado de los norteamericanos. Y la misma ciudad capital de Alemania, Berlín, es partida en dos pedazos. Uno soviético y uno pro Estados Unidos. Y en medio de los dos se construye un muro de concreto con alambradas, con sistemas de rastreo, con radares, con micrófonos subterráneos, etc. ¿Para qué? Para evitar que las personas del lado oriental, que era soviético, en donde no había libertades, trataran de huir hacia el lado occidental, en donde sí las había. Y ese muro es el principal símbolo de este periodo de la Guerra Fría. En esta confrontación, como decimos, nunca se enfrentaron de manera armada. Entonces, nunca hubo guerra real entre ambos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos no se enfrentan durante este periodo de la Guerra Fría, pero cada uno se dedica a espiar al otro. Entonces cada uno sabe que el otro es un gran superpoder, son las dos máximas potencias del mundo, han sido las dos potencias armadas más grandes, más poderosas de la historia. Entonces cada uno se dedica a espiar al otro, y cada uno monta agencias de espionaje para vigilar al otro de manera secreta. Los Estados Unidos con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la Unión Soviética con el Comité para la Seguridad del Estado, la KGB. Y ellos pues van a ser protagonistas durante todo este periodo de estar vigilando y prediciendo lo que el otro va a hacer. La Guerra Fría, al no ser una guerra armada, al no haber un enfrentamiento militar entre las dos potencias, pues se da desde muchos puntos de vista. El primero, el económico.
Entonces, la Unión Soviética tratando de defender el modelo socialista y los Estados Unidos tratando de defender el modelo capitalista. Pero esta guerra fría se da y se lleva a muchos otros campos, como por ejemplo el arte. Entonces cada país impulsaba pues, la educación de artistas, los ensayos de artistas, infraestructura para los artistas, para que cada uno tratara de mostrarle al mundo que tenía a los mejores artistas. Una de estas situaciones es un concurso de Tchaikovsky que se desarrolla en la Unión Soviética a finales de los 50, en donde este país, al ser Tchaikovsky de esas tierras, se abre un concurso para que músicos de todo el mundo vayan y muestren pues sus capacidades y su conocimiento de la música de este compositor. Y los Estados Unidos manda a uno de sus mejores músicos a este concurso, manda al señor Van Cliburn, un muchacho de 24 años que era un gran exponente de Tchaikovsky. La orden en la Unión Soviética de este concurso organizado por ellos era que tenía que ganar un soviético, pero la interpretación del concierto número 1 de piano de Tchaikovsky por parte de Van Cliburn es tan buena que los organizadores soviéticos y los jueces de concurso no tienen otra opción que darle el premio al señor Cliburn de los Estados Unidos. Otro campo en donde se desarrolla la Guerra Fría es el deporte. Entonces cada potencia apoyaba a sus deportistas, les daba grandes beneficios, les daba entrenamiento, tecnología, etcétera, para mostrar que cada uno tenía los mejores en los diferentes campos deportivos. Y las Olimpiadas, pues obviamente eran el escenario de esta guerra de deportes. Cada uno quería mostrar prestigio, los Estados Unidos y la Unión Soviética querían mostrar prestigio en el campo deportivo. Y fue tal esta guerra en el campo deportivo que en 1980 se organizan las Olimpiadas en Moscú, la capital de la Unión Soviética, y los Estados Unidos y sus aliados no van a esa Olimpiada. 4 años después se organizan las Olimpiadas de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y el bloque soviético, la Unión Soviética y sus aliados, no van a las Olimpiadas de Los Ángeles, que fue obviamente un gran daño para la competencia, para la sana competencia deportiva, pero aquí se muestra parte de ese enfrentamiento que había. La otra escena de ese enfrentamiento era la ciencia, entonces cada uno trataba de resaltar y mostrar sus avances científicos, los avances de sus científicos, y hubo un campo en especial en donde hubo gran enfrentamiento y fue la carrera espacial. En esa carrera espacial Estados Unidos perdió casi todas las batallas, pero ganó la guerra. ¿De qué manera? Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania había desarrollado una gran tecnología de cohetes, de misiles, y los soviéticos llevaron parte de los científicos y los ingenieros de cohetería de los alemanes, se lo llevaban para la Unión Soviética, y los Estados Unidos hicieron lo propio con otro grupo de ingenieros y científicos. Y con eso cada uno montó sus agencias espaciales, lo que conocemos de los Estados Unidos como NASA, por ejemplo. Y los más expertos, los de más trayectoria, se los llevó la Unión Soviética, y eso le permitió durante los primeros 15 años de este enfrentamiento de la carrera espacial llevar la delantera. Entonces los soviéticos pusieron el primer satélite en el espacio, que fue el Sputnik, aquí lo vemos cuando lo están alistando. Pusieron el primer hombre en el espacio, pusieron la primera mujer en el espacio, pusieron los primeros seres vivos en el espacio, que fueron las famosas perras Laika, Belka, Estrelka. Todo eso lo logró la Unión Soviética antes que los Estados Unidos, pero los Estados Unidos lograron llegar a la meta final primero que los soviéticos. ¿Cuál era la meta final? Era la carrera por la luna, llegar a la luna, poner un ser humano en la luna. Eso lo logran los Estados Unidos, y de esa manera le ganan a los soviéticos y ganan prestigio. Esta era una guerra por prestigio, y todo el proyecto Apolo del viaje a la luna era simplemente por demostrar quién tenía más prestigio en el mundo.
Otro campo de esta guerra fue el intervencionismo. Entonces, si bien los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, sí trataron de intervenir en los gobiernos de sus países aliados. Entonces, la Unión Soviética influía a través de ideologías, a través de moda, a través de canciones, etcétera, y movimientos culturales, trataba de influir en los países occidentales aliados de los Estados Unidos, y los Estados Unidos hacía lo propio con los países del bloque soviético, y adicionalmente pues montaba todos sus esquemas de inteligencia para repeler ese avance soviético. Ejemplos de eso son la Cuba comunista de Fidel Castro, en donde este país, que originalmente era aliado de los Estados Unidos, que en los acuerdos de Yalta y Potsdam correspondía a los Estados Unidos, se convirtió en un estado socialista, el primer estado socialista de Latinoamérica. A la par, en Chile se logra que un candidato socialista logre la presidencia por vía democrática, por votaciones, pero Estados Unidos organiza un golpe de Estado en contra de él, liderado por el general Augusto Pinochet. Y en general en Latinoamérica se da toda una serie de golpes de Estado, o fomentados por la Unión Soviética a través de Cuba, o fomentados directamente por los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, para lograr recuperar países que se estaban volviendo socialistas. En este mapa vemos los países marcados en rojo. Son países en donde más o menos entre los mediados de los 50 y finales de los 80 se dieron golpes de Estado fomentados por Estados Unidos para tratar de recuperar países que eran aliados pero que se habían vuelto socialistas. Otra escena de esta situación, de este intervencionismo, es el sureste asiático. Entonces se da en los 50 la guerra de Corea, en donde fuerzas estimuladas por la Unión Soviética forman cuerpos armados que se enfrentan al Estado legalmente constituido. Igual sucedió en Vietnam en los 60s, y esto terminó con el fraccionamiento de esos países. Así como después de la Segunda Guerra Mundial se partió Alemania en dos países, Corea se partió en Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y todos conocemos hoy todavía las consecuencias de ese fraccionamiento con Corea del Norte. Pero esto era la Unión Soviética tratando de apoderarse de estos países, de volverlos socialistas, y los Estados Unidos tratando de recuperarlos. Y esto se llevó al campo armado. Entonces, si bien Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron directamente, y nunca se enfrentaron directamente en parte porque ambos tenían armas atómicas, y eso era asegurarse una destrucción mutua, sí se enfrentaron sus aliados, como en estos casos. Y el punto más caliente de la Guerra Fría fue cuando la Unión Soviética decidió instalar misiles atómicos en Cuba, que estaban a tan solo 5, 7, 10 minutos de vuelo de las principales ciudades de los Estados Unidos. Estados Unidos detecta eso y emprende toda una campaña para lograr que se desmantelen esos misiles. Toda esta historia está contenida en este libro, en el libro 13 días. Fue una confrontación que duró 13 días y está explicada acá. Es un libro escrito por Robert Kennedy, hermano del presidente Kennedy, quien era el líder de los Estados Unidos. ¿Qué había pasado? Estados Unidos había instalado misiles en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética. En retaliación, la Unión Soviética instala misiles en Cuba, cerca de los Estados Unidos. El presidente Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, le dice a la Unión Soviética que si no retira los misiles de Cuba, habrá una guerra entre las dos potencias, que obviamente iba a ser una guerra atómica. O sea, estuvimos al borde de una guerra atómica que se solucionó como el presidente Kennedy con su hermano Robert hablan de manera secreta con los líderes soviéticos y les ofrecen un pacto secreto de retirar los misiles de Turquía a cambio que se quiten los misiles de Cuba y de no invadir nunca Cuba. Eso le permitió a Cuba mantenerse como país socialista a pesar de toda la inconformidad de los Estados Unidos. Fue el punto más caliente de la Guerra Fría porque el mundo estuvo al borde de una guerra atómica. Pero toda esta situación
tenía que llegar a un fin, tenía que llegar a un final, y tenía que resolverse. Entonces el mundo durante todo este periodo de la Guerra Fría vivió expuesta a una guerra atómica. El mundo siempre estuvo al borde de la guerra atómica y había que solucionarlo. Pero Estados Unidos no podía ganarle por las malas a la Unión Soviética y viceversa. La Unión Soviética a Estados Unidos tampoco, porque el peligro del uso de las armas atómicas era muy grande. Entonces viene el fin de esta confrontación en donde una de las dos potencias tenía que desaparecer. Y lo más curioso es que la disolución de la Unión Soviética vino dada no por grandes ejércitos ni por armas atómicas, sino vino dada por un sacerdote y un actor, que de manera muy inteligente, sin disparar una sola bala, lograron que el segundo imperio armado más grande de la historia desapareciera. ¿Quiénes eran estas personas? Juan Pablo II y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Juan Pablo II, de tierra polaca, tierra invadida por los soviéticos, dominada por los soviéticos, logró mantener la religión católica y logró mantener su iglesia, a pesar de que la Unión Soviética era un estado de característica atea. Siempre se opuso. Juan Pablo II, gran devoto de la Virgen de Fátima. Recordemos que la Virgen de Fátima se apareció a 3 campesinos en el 13 de mayo de 1917, y uno de los grandes mensajes que le dio al mundo era que había que orar por Rusia, que en esos momentos se estaba volviendo comunista, se estaba dando el inicio de la Unión Soviética. La Virgen pidió que oráramos por Rusia para su salvación. Juan Pablo II, gran devoto de la Virgen de Fátima. Y Ronald Reagan, quien originalmente fue actor y luego se convirtió en político, él desde su juventud empezó a identificar coincidencias del apocalipsis con lo que se estaba dando en la Unión Soviética. ¿Y qué le sucedió a estos dos grandes personajes? Bueno, por otro lado tenemos a Mikhail Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética en los 80s. Pero ¿qué pasó? Que en el año 81, el día 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, Juan Pablo II es víctima de un atentado. Le disparan 3 veces a corta distancia por un tirador experto que había sido enviado por los soviéticos, porque a la Unión Soviética no le convenía tener un papa de un país que supuestamente era ateo, como habían vuelto los soviéticos a Polonia. Entonces la Unión Soviética planea un atentado contra Juan Pablo II, un hombre de 66 años. En ese atentado pierde cerca del 60% de su sangre, pero se salva. Y en opinión de Juan Pablo II, él se salvó porque se encomendó a la Virgen de Fátima. Y fue tal su devoción a la Virgen de Fátima que él se encomendó, y cuando él se salvó de ese atentado, tomó una de las balas que le extrajeron de su cuerpo y está instalada hoy en día en la parte superior de la corona de la Virgen de Fátima. Ese mismo año, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, es víctima de un atentado. Era un hombre de 75 años y también se salva. Cuando los dos se recuperan, más o menos unos 3 meses después, hay una visita de Estado de los Estados Unidos al Vaticano. Y cuando Ronald Reagan saluda a Juan Pablo II, Ronald Reagan, que veía coincidencias del apocalipsis con la Unión Soviética, Juan Pablo II, que venía de un país dominado por los comunistas, que es Polonia, víctima de un atentado de los soviéticos. Los dos se reúnen en el Vaticano y Ronald Reagan le dice a Juan Pablo II: usted y yo nos salvamos de la muerte, y eso es porque tenemos una gran misión en la vida, que es destruir a la Unión Soviética. Y los dos entran en una alianza para lograr ese cometido. ¿Cómo? Que Estados Unidos intente un plan contra la Unión Soviética es lógico, es la potencia armada más grande que ha existido en la historia. Pero Juan Pablo II era un papa que venía de un país supuestamente ateo, que era Polonia, dominada por los soviéticos. Su influencia
podía hacer mucho en contra de los soviéticos y por eso se logra esa alianza. ¿Y qué hacen entre los dos? En Polonia existía un sindicato de personas que estaban en contra de la influencia soviética y en contra del socialismo en Polonia. Se llamaba el sindicato Solidaridad. Varios de los líderes de Solidaridad habían sido alumnos de Juan Pablo II en su juventud en campos de verano en Polonia. Y él logró una gran influencia en Solidaridad y logró el apoyo de Estados Unidos con información de inteligencia para respaldar a Solidaridad. Por ahí vino la influencia de Juan Pablo II para acabar con la Unión Soviética. Por otro lado, la Unión Soviética a finales de los 70 había invadido a Afganistán, un país musulmán que es invadido por una potencia atea como la Unión Soviética. Los Estados Unidos utiliza la Agencia Central de Inteligencia para ayudar a los rebeldes afganos a defenderse, pero lentamente. No les entregó la cantidad de armas suficientes para ganar la guerra rápido, sino para que la guerra durara mucho tiempo, una ayuda lenta para que se extendiera la guerra y la Unión Soviética perdiera mucho dinero allí y se debilitara económicamente. Por otro lado, una mentira piadosa. Ronald Reagan montó un esquema que se llamaba el escudo de defensa antimisiles, en donde supuestamente, esto que vemos aquí es una gráfica de la presentación oficial de Ronald Reagan al pueblo norteamericano del escudo de defensa, del sistema de defensa, en donde en el espacio se instalarían unos satélites dotados de rayos láser que al detectar el despegue de un misil atómico soviético en contra de Estados Unidos, los destruía en el espacio y hacía invulnerable a Estados Unidos. Ese esquema nunca existió, fue una mentira bien contada por un actor que el día que presentó esto al pueblo americano actuó. Un actor que hace, transmite un mensaje a su público, genera un sentimiento de su público y contó esa mentira muy bien contada, tanto que se la creyeron los soviéticos y creyeron que existía ese esquema. ¿Qué hacen los soviéticos? Pues tratar de armarse también y perder dinero armándose. Por otra parte, Estados Unidos instala misiles atómicos a todo alrededor de la Unión Soviética, en Alemania Occidental, en Japón, y así obliga a la Unión Soviética a gastarse mucho dinero, a incrementar en un 25% el presupuesto de armamento y la debilita económicamente. Otro hecho que no tiene que ver con Juan Pablo II y Ronald Reagan, pero que afectó mucho a la Unión Soviética en esta época, fue la tragedia de Chernóbil, que afectó el aprovisionamiento de energía para muchos países del bloque soviético. De esta manera, un sacerdote y un actor debilitaron a la potencia armada, a la segunda potencia armada más grande de la historia. ¿En qué terminó? En que el famoso muro de Berlín fue derribado. La gente quería libertad, la gente quería pasar al lado libre del mundo, al punto que violaron las seguridades del muro, derrumbaron el muro. Hoy en día, una fracción del muro está en la biblioteca Ronald Reagan en los Estados Unidos, como símbolo de todo el trabajo y todo el esfuerzo que él hizo para acabar con la Unión Soviética. ¿En qué terminó todo esto? En el derribamiento del sistema soviético. Desde ese punto hubo una gran ganancia. La Iglesia Católica sumó decenas de millones de fieles gracias a la caída de ese estado ateo, que con la caída de ese régimen pues se logró libertad para las personas, pero se perdió ese equilibrio entre dos potencias que lograban una hegemonía en el mundo, y muchos de los problemas que tenemos hoy en día de fundamentalismo, terrorismo, son producto de que en una parte del mundo no hay quien controle esa fracción. Esto era lo que les queríamos contar. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Gracias por compartir con nosotros este espacio virtual. Somos Bartolinos, ayudando a Bartolinos, porque el amor se pone más en las obras que en las palabras. Muchísimas gracias.